¿Por qué el mundo está en llamas? Y esta es la verdad. Hay una pregunta que millones de personas se hacen cada mañana cuando abren su teléfono y ven las noticias. ¿Por qué? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué no para? Guerras en Europa, guerras en Medio Oriente, tensiones en Asia, hambre en África, economías destrozadas, familias rotas, ciudades convertidas en escombros. Y mientras tanto, los mismos de siempre aparecen en televisión con trajes de miles de euros hablando de paz, de democracia, de valores. Hoy no vamos a hablar de política. Vamos a hablar de algo mucho más profundo. Vamos a hablar de lo que nadie se atreve a decir en voz alta, el verdadero origen de todo este caos. Y la respuesta no está en los mapas, no está en las fronteras, no está en los tratados internacionales, está en el corazón del ser humano y en lo que ocurre cuando ese corazón se vacía. El mundo que era diferente, no perfecto. Nunca fue perfecto. Pero había algo que funcionaba como pegamento invisible entre las personas, entre las familias, entre las comunidades. Ese pegamento tenía muchos nombres según la cultura, según el lugar, según la tradición, pero en el fondo era lo mismo, era la fe, era la idea de que hay algo más grande que nosotros, que nuestras acciones tienen consecuencias más allá de lo que vemos, que el prójimo importa, que la vida tiene un propósito que va más allá de acumular, de dominar, de aparecer. Durante siglos, las grandes civilizaciones se construyeron sobre ese fundamento, no porque fueran perfectas, no porque no hubiera injusticias, las había, y muchas. Pero había un límite moral, un freno interno, una voz que le decía al ser humano hasta aquí. Una conciencia formada en valores que trascienden el beneficio propio. ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde fue? La respuesta incómoda es que lo tiramos nosotros mismos. Lo fuimos descartando poco a poco. Lo llamamos superstición, lo llamamos atraso, lo llamamos control social, y lo sustituimos por algo mucho más frío, mucho más vacío y mucho más peligroso. Lo sustituimos por el ego, por el poder, por el dinero. Por la vanidad de creer que el ser humano solo se debe a sí mismo, la decadencia espiritual y el vacío que vivimos en la era más informada de la historia. Tenemos más acceso al conocimiento que cualquier generación anterior. Podemos hablar con alguien al otro lado del planeta en segundos. Tenemos tecnología que habría parecido magia hace 100 años. Y sin embargo, nunca habíamos estado tan solos. Nunca habíamos tenido tasas de depresión tan altas. Nunca habíamos visto tanto odio, tanta división, tanta rabia acumulada entre personas que ni siquiera se conocen. ¿Por qué? Porque llenamos el mundo de información, pero vaciamos el alma. Porque construimos ciudades enormes y dejamos desiertos interiores. Porque corrimos detrás del progreso material y abandonamos el progreso espiritual. Y ese vacío, ese hueco enorme que queda cuando sacas a Dios de la ecuación, ese hueco se llena con algo. Siempre se llena con algo. Y lo que lo llena cuando no hay fe, cuando no hay valores, cuando no hay propósito trascendente, es el poder, el miedo, la codicia, el odio al diferente, la necesidad de dominar para sentir que existes. Mira a tu alrededor. Los conflictos más violentos del mundo actual no son entre pobres, son entre poderosos que utilizan a los pobres como combustible. Son entre élites que han decidido que sus intereses, su influencia, su posición en el tablero global vale más que miles de vidas humanas. ¿Cómo llega alguien a tomar esa decisión? ¿Cómo se cruza esa línea? Se cruza cuando ya no hay nada sagrado. Se cruza cuando el ser humano se convierte en recurso, en estadística, en daño colateral. Y eso ocurre cuando se pierde el sentido de lo sagrado en la vida humana. Las guerras de los que nunca van a la guerra. Hablemos de lo que está pasando ahora mismo en el mundo. Hay conflictos abiertos en varios continentes. Hay tensiones que en cualquier momento pueden convertirse en algo mucho peor. Y hay una constante que se repite en todos ellos sin excepción. Los que deciden las guerras nunca las pelean. Los que firman las órdenes de ataque nunca escuchan las explosiones desde su ventana. Los que mueven las fichas en el tablero geopolítico nunca ven la cara de la persona que acaba de perder a su hijo. ¿Quiénes son estos hombres? Son los que se reúnen en cumbres con trajes perfectos y hablan de seguridad nacional, de intereses estratégicos, de zonas de influencia. Son los que tienen acciones en empresas de armamento que se disparan cada vez que en algún lugar del mundo empieza un conflicto. Son los que financian campañas políticas, controlan medios de comunicación, mueven capitales de un país a otro, mientras el ciudadano de a pie no puede pagar la factura de la luz. ¿Y qué les une a todos ellos? La ausencia total de cualquier principio que vaya más allá de su propio beneficio. No hay en ellos rastro de aquello que las grandes tradiciones espirituales del mundo llevan milenios enseñando. No hay humildad, no hay compasión, no hay sentido de la responsabilidad ante algo más grande que uno mismo. Solo hay apetito, solo hay vanidad, solo hay la necesidad enfermiza de tener más, de controlar más, de ser más poderoso que el de al lado. Y lo más trágico de todo es que esos hombres, con todo su poder, con todos sus recursos, con todas sus victorias aparentes, están profundamente vacíos. Son los más solos del mundo. Son los que más miedo tienen.
Porque quien solo confía en el poder humano, sabe en el fondo que ese poder es frágil, que es temporal, que un día se acaba. Y ese miedo a perderlo todo es lo que los hace más peligrosos. La religión como excusa y como arma ahora, viene algo que hay que decir con mucho cuidado, pero con toda la honestidad. La religión, que debería ser parte de la solución, a veces ha sido parte del problema. No la fe verdadera, no la espiritualidad auténtica, sino la religión institucionalizada, politizada, convertida en herramienta de control y de poder. A lo largo de la historia, y también hoy, hay quienes usan el nombre de Dios para justificar lo que Dios nunca justificaría. Usan textos sagrados arrancados de su contexto para encender odios que llevan siglos sin apagarse. Usan la identidad religiosa como bandera tribal, como forma de decir, nosotros somos los buenos y vosotros sois el enemigo, y eso es una profanación. Es la peor forma de vaciar la espiritualidad de su contenido real, porque el mensaje central de todas las grandes tradiciones espirituales del mundo, sin excepción, sin importar el nombre que le pongan a lo sagrado, es el mismo. Ama a tu prójimo, cuida al débil, sé justo, sé humilde. Reconoce que hay algo más grande que tú y actúa en consecuencia. Ese es el núcleo. Todo lo demás son capas culturales, históricas, interpretaciones humanas que muchas veces distorsionan ese mensaje original. Cuando ves un líder religioso bendiciendo armas, justificando masacres, llamando a la guerra santa o a la purificación étnica en nombre de Dios, no estás viendo fe. Estás viendo política disfrazada de fe. Estás viendo poder usando a Dios como escudo. Y eso no es nuevo. Lleva pasando siglos. Pero que no sea nuevo no significa que sea menos grave. La verdadera decadencia espiritual no es que la gente deje de ir a la iglesia o a la mezquita o al templo. La verdadera decadencia espiritual es que incluso los que van lo hacen sin transformarse, sin que esa experiencia cambie su forma de tratar a los demás, sin que esa fe se convierta en acción concreta de amor, de justicia, de servicio. Una fe que no transforma no es fe, es tradición vacía. Y la tradición vacía no tiene ningún poder contra la codicia y el poder del mundo. El ciudadano de a pie paga la cuenta. Mientras todo esto ocurre en las alturas del poder, hay una realidad que millones de personas viven cada día y que casi nunca aparece en los titulares de la forma en que debería. El ciudadano de a pie paga la cuenta de todo esto, siempre, sin excepción. Y lo paga con su bolsillo, con su salud, con su futuro, con el futuro de sus hijos. Cada vez que hay un conflicto armado en algún lugar del mundo, los precios de la energía suben. Los precios de los alimentos suben, la inflación se dispara, los tipos de interés suben, el crédito se encarece, las empresas reducen empleo y el trabajador que ya llegaba justo a fin de mes ahora no llega. El autónomo que sobrevivía con lo justo cierra. La familia que tenía un colchón pequeño lo ve desaparecer. ¿Y quién se enriquece en ese mismo momento? Las empresas de armamento, cuyos beneficios se multiplican en tiempos de conflicto. Los fondos de inversión que especulan con materias primas cuando hay crisis. Los bancos que ganan más cuando suben los tipos. Las multinacionales energéticas, que aprovechan la escasez para maximizar márgenes. Los mismos de siempre, los que siempre ganan, los que ganan precisamente porque otros pierden. Esto no es una teoría de la conspiración, son datos, son informes públicos. Son los resultados trimestrales que esas empresas publican con orgullo mientras el mundo arde. Es un sistema diseñado, consciente o inconscientemente, para que la riqueza suba y el riesgo baje, para que las ganancias sean privadas y las pérdidas sean colectivas. Para que cuando algo sale bien, alguien se lleva los beneficios, y cuando algo sale mal, todos pagamos la factura. Y el ciudadano de a pie, agotado, preocupado, sobreviviendo, apenas tiene energía para entender lo que está pasando. Está demasiado ocupado llegando a fin de mes para analizar los mecanismos de poder que determinan su vida. Y eso también es parte del diseño. Un pueblo agotado no protesta. Un pueblo endeudado no se rebela. Un pueblo dividido por el odio entre vecinos no mira hacia arriba para ver de dónde vienen sus problemas reales. La vanidad del poder y la sabiduría. Antigua hay un libro que lleva miles de años diciéndonos esto. Un libro que muchos tienen en casa y pocos han leído de verdad. El libro del Eclesiastés. Un texto escrito por alguien que lo tuvo todo. Riqueza, poder, sabiduría, placer. Todo lo que el mundo considera éxito. Y su conclusión, después de haberlo probado todo, es devastadora en su simplicidad. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. No lo dice alguien que no conoce el mundo. Lo dice alguien que conoció el mundo mejor que nadie. Lo dice alguien que comprendió desde adentro que la acumulación sin propósito es vacía, que el poder sin sabiduría es destrucción, que la vida sin algo trascendente que la ancle es solo ruido y confusión. ¿Cuántos de los hombres que hoy mueven el mundo han leído esas palabras y las han tomado en serio? ¿Cuántos de los que deciden guerras desde sus despachos se han preguntado alguna vez para qué?
¿Qué queda cuando todo esto termine? ¿Qué significa realmente ser poderoso? ¿Vale la pena el precio que se paga? La historia responde esa pregunta una y otra vez. Los imperios caen, los dictadores mueren, las fortunas se dispersan. Los nombres que hoy llenan los titulares serán notas al pie de página en los libros de historia. Y lo único que sobrevive, lo único que deja una marca real en el mundo, no es el poder acumulado, es el bien hecho, es el amor dado, es la justicia defendida, es el débil protegido, es la dignidad humana respetada. Eso es lo que las tradiciones espirituales llevan milenios enseñando, no como poesía bonita, como verdad práctica, como la descripción más precisa de cómo funciona realmente la existencia humana. Lo que se olvida en lo cotidiano hoy, mientras los poderosos juegan su juego de tronos global, hay algo que se olvida. Algo que es tan simple y tan fundamental que da vergüenza que haya que recordarlo. Lo cotidiano, lo básico, lo que realmente da sentido a una vida humana. Levantarte por la mañana y agradecer que puedes hacerlo. Desayunar con tu familia sin apuro. Mirar a tus hijos a los ojos y estar presente de verdad, no con el teléfono en la mano. Ayudar a un vecino que lo necesita sin esperar nada a cambio. Hacer tu trabajo con honestidad aunque nadie te esté mirando. Tratar con dignidad a la persona que limpia el suelo del edificio donde trabajas. Rezar, meditar, estar en silencio aunque sea 5 minutos, y recordar que eres algo más que tus problemas y tus ambiciones. Esas cosas pequeñas, esas cosas que no salen en las noticias, son las que sostienen el mundo de verdad. Son las que hacen que la sociedad funcione. Son las que construyen el tejido invisible que une a las personas. Y son exactamente las cosas que el sistema actual, con su velocidad, con su ruido, con su culto al éxito y a la imagen, destruye sistemáticamente. Porque si estás presente en lo cotidiano, si cultivas tu vida interior, si tienes algo que te ancla más allá del consumo y la competencia, eres más difícil de manipular, eres más difícil de dividir, eres más difícil de convertir en soldado de los odios ajenos. Una persona espiritualmente enraizada, que sabe quién es y para qué está aquí, no necesita un enemigo externo para definirse. No necesita odiar al diferente para sentirse segura. No necesita acumular para sentirse valiosa. Y eso, paradójicamente, es revolucionario. En un mundo que te quiere dividido, distraído y asustado, vivir con presencia, con gratitud y con fe es un acto de resistencia. ¿Hay salida? ¿Qué podemos hacer? La pregunta inevitable es esta. ¿Hay salida? ¿O estamos condenados a repetir este ciclo indefinidamente? La historia muestra que los ciclos de decadencia siempre han tenido una salida. Pero esa salida nunca ha venido de arriba, nunca ha venido de los poderosos decidiendo ser mejores, ha venido siempre de abajo, de personas ordinarias que decidieron vivir de forma extraordinaria, de comunidades que recuperaron sus valores cuando todo a su alrededor se derrumbaba, de hombres y mujeres que en medio del caos eligieron la compasión sobre el miedo, la justicia sobre el beneficio propio, la fe sobre la desesperación. No se trata de una revolución violenta. Las revoluciones violentas casi siempre reproducen el mismo sistema que dicen querer destruir. Se trata de una revolución interior, de la decisión personal, tomada cada día, de vivir de acuerdo con algo más grande que uno mismo, de llevar a Dios, o a lo que cada uno entienda por esa palabra, no solo a los templos sino a la mesa, a la oficina, a la forma en que conduces el coche, a la forma en que tratas al cajero del supermercado, a la forma en que hablas de los que no piensan como tú. Se trata de recuperar la cultura del suficiente, de preguntarse cuánto necesito realmente, de resistir la presión constante que te dice que necesitas más, que lo que tienes no es suficiente, que eres lo que consumes. Se trata de enseñar a los hijos que el éxito no se mide en seguidores ni en dinero, sino en la calidad de las relaciones, en la integridad personal, en la capacidad de servir a los demás. Y se trata, sobre todo, de no perder la esperanza, porque la desesperanza es la última trampa, es el último mecanismo de control. Un pueblo desesperanzado no actúa, no construye, no imagina alternativas. La esperanza, esa virtud que todas las tradiciones espirituales colocan entre las más importantes, no es ingenuidad. Es la decisión racional de creer que el bien es posible y de actuar en consecuencia, aunque no veas los resultados inmediatamente. El mundo está en llamas. Eso es verdad. Las guerras son reales. El sufrimiento es real. La injusticia es real. No vamos a mirar para otro lado. No vamos a decir que todo va bien cuando no va bien. Pero también es verdad esto. En cada rincón del mundo, en este mismo momento, hay personas que eligen la bondad. Hay madres que crían hijos con valores en medio de la pobreza. Hay médicos que trabajan en zonas de conflicto sin más arma que su vocación. Hay maestros que enseñan en escuelas sin recursos porque creen que la educación cambia vidas. Hay comunidades de fe que abren sus puertas a los que no tienen nada. Hay jóvenes que en lugar de rendirse al cinismo, deciden construir algo diferente. Esas personas no salen en las noticias.
No tienen ejércitos ni fortunas, pero son la verdadera fuerza del mundo, son la prueba de que el ser humano, cuando recupera su dimensión espiritual, cuando recuerda para qué está aquí, es capaz de lo más extraordinario. Las guerras las deciden los poderosos, pero la historia la escriben los que se niegan a rendirse, los que en medio del caos eligen construir, los que llevan a Dios en sus manos, en su trabajo, en su amor cotidiano, los que entienden que la verdadera riqueza no se acumula, se da, y que el verdadero poder no domina, sirve. Eso es lo que el mundo necesita ahora mismo. No más armas, no más muros, no más odio disfrazado de patriotismo o de fe. Necesita personas que vuelvan a lo esencial, que recuerden que somos más semejantes que diferentes, que el sufrimiento del otro nos concierne, que la dignidad humana no tiene precio, ni fronteras, ni condiciones. El cambio empieza aquí, en ti, hoy, en la decisión más pequeña y más poderosa que existe, la decisión de vivir como si todo importara, porque todo importa. Cada acción cuenta, cada palabra cuenta, cada elección cuenta. Y si hay suficientes personas que tomen esa decisión, el mundo cambia, no de golpe, no de la noche a la mañana, pero cambia. Siempre ha cambiado así, y volverá a cambiar.